¿En qué nos quedamos? Isis. Ay, maestro, perdón, es que tenía los audífonos y no había escuchado. Ok, perfecto. ¿Recuerden qué nos quedamos? Ah, sí, bueno, al inicio concluimos con los principios Sí. de los mecanismos, Ok, que sí, cierto. fueron equidad, honestidad y flexibilidad. Perfecto. Y, bueno, ¿digo más o...? No, eso vimos, ok. Monse, ¿qué más vimos, Monse? Prenda su micrófono, Monse. Ya está. No le escuchamos, Monse. No. Algo está fallando, Monse, no se preocupe. No escuchamos, no se preocupe. Luis Enrique, ¿qué más vimos? ¿Recuerda? Maestro, Monse mandó un mensaje al grupo. Ajá, ok, gracias. Dijo que vimos también sobre los perfiles de los mediadores. Ok, sí, cierto. Sí, muy bien. ¿Qué más, Luis Enrique, recuerda? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues mencionó pues es que la base toda, que fue el artículo primero constitucional, en Sí. donde por ley están obligados todos los funcionarios públicos a ser garantes de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, así es. De garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, Universalidad, sí, de progresividad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Exacto, ok. Y también ahí mencionó casi al final 2 ejemplos de una mediación a través de la flexibilidad. En el caso de la primera clase que nos puso Sí. la funcionaria que aparte que quería recibir su indemnización, quería ser reinstalada. Sí. Y usted pues a través de una flexibilidad. Mediación administrativa, Sí. pudimos dialogar y atendiendo ese principio que usted menciona de flexibilidad, permitimos que se explayara, que se expresara, escucharla, porque esa es parte de la mediación. ¿Qué es lo que quiere el interviniente? Ella iba como parte afectada de alguna manera. Yo propuse que se le invitara para que pudiéramos dialogar y buscar la solución al conflicto. Ella quería 2 cuestiones. Nosotros podemos darle nada más una completa, que era la indemnización, o la otra limitada a ofrecerle la mitad y reinstalarla. Es decir, ese fue un ejemplo que pusimos en una mediación administrativa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y decíamos que conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades que se encuentren involucradas en el conocimiento de un hecho con apariencia de delito tendrán en este caso que facilitar la aplicación del principio de alternatividad que se desprende del artículo 17 constitucional. Ahora, esto es en materia penal, pero también recuerden que hablamos en la primera charla de que en la reforma que se dio en 2017, en diciembre, si no mal recuerdo, se establece la posibilidad de que en cualquier materia podamos nosotros recurrir a salidas alternas sin tener que seguir un proceso. Es decir, buscar encontrar la respuesta al conflicto sin tener que dirimirlo ante un órgano jurisdiccional. Y por eso entonces los tribunales de los estados del país cuentan con centros de mediación. Y ahí no es uniforme. En algunas entidades del país, los centros de mediación fueron encuadrados en los tribunales de justicia. En otros se crearon independientes, autónomos, pero sí viene en la ley contemplado que tendrán que ser certificados. Sí. Y entonces ahí se recurre a lo que son cursos y la certificación correspondiente. En las fiscalías del país y en algunas que todas son procuradurías,
cuentan con un área de mediación, por ejemplo. Antes de ello tienen un área que se llama atención temprana. Llega el ofendido o víctima y pretende formular su denuncia, se le plantea la posibilidad de canalizarlo al área de mediación, si es que el hecho por el que se pretende iniciar la carpeta lo permite. Es decir, en hechos donde no haya violencia sobre las personas. Si hay violencia de entrada, no admite esta salida alternativa. Eso que les quede muy claro, porque lo que se dice es que son lesiones entre cónyuges. Pues no admite la mediación. Admite otra salida distinta a la mediación, pero la mediación está fuera de contexto. ¿Sí? Ahí no. En algunos estados como el Estado de México, por ejemplo, se permite la suspensión condicional del proceso, pero eso se permite con una serie de prestaciones que se comprometen, en este caso, al transgresor. Y son como 20, 25 compromisos, ¿no? El primero es no acercarse a la víctima, la primera. El segundo, no volver a acercarse a la misma. El someterse a un tratamiento psicológico, el no consumir bebidas embriagantes, si se consume bebidas embriagantes, en no consumir drogas, y viene una serie de requisitos que se comprometen. Va con su abogado, interviene el órgano jurisdiccional en este caso, que ya hablamos de una suspensión, y ahí la cuestión cambia. Pero bueno, en el seno ministerial, para no salirme de contexto, llega entonces el ofendido víctima, si es viable la mediación, le hacen ese planteamiento, la posibilidad de canalizarlo al área de mediación. Y eso es a nivel de procuradurías de los estados. A nivel PGR o FGR, por ejemplo, cuentan también con facilitadores y cuentan con un área de mediación. Es decir, también puede, si el hecho con apariencia de delito en el ámbito federal pudiese dar motivo a un acuerdo reparatorio, por ejemplo, lo canalizan a esa área de mediación. Es una enorme ventaja, ¿eh? Solo que muchas veces la gente quiere más su dinero que su libertad. Yo lo pude ver. Es decir, usted cometió esta afectación al erario público. Usted puede reparar el daño. Usted cometió este hecho delictivo en el que amerita, porque es de carácter económico, usted pueda irse con un acuerdo reparatorio, pero tiene que pagar. Y muchas veces la gente dice, no, pero es que no tengo dinero, es que no sé dónde quedó la lana. Y hay veces que son, por ejemplo, fraudes. En un fraude, la lana, ¿quién se la gasta? Pues el que defrauda. Es decir, me hago de un dinero a través del engaño o aprovechándome del error. ¿Y esa lana qué la hace el defraudador? ¿Qué creen que la haga el defraudador? Como le llega fácil la lana al defraudador, se la gasta. Sí, Monse, la atinaste, se la gasta. ¿Sí? O sea, es dinero fácil. Y cuando le dicen, oye, cometiste esta falta, ya te descubrimos, páganos. Y no tiene ni en qué creerse muertos, tristemente. Lo constata uno porque a veces hasta el abogado defraudan. Nos quieren contratar y se le pago al final y no, discúlpeme, pero no. Sería el 50% ahorita que usted me está contratando y el 50% a la mitad de la tramitación del asunto. Porque si no lo hacemos así, estamos prácticamente en la cuerda floja, camaradas. No le fíen a los defraudadores. Fiado, nada. ¿Sí? Ok, eso dijimos la charla pasada. ¿Qué más nos faltó ahí? Entonces, digamos, conforme al 1, los jueces, los agentes del Ministerio Público están obligados a permitir la aplicación de mecanismos alternativos. Y decíamos que al principio algunos jueces eran reticentes a facilitar esta aplicación del mecanismo, como que no les parecía que entraran estos terceros, que son los facilitadores, a tratar de resolver el conflicto, como que lo veían con malos ojos. Pero yo les digo, no debemos ser protagónicos. La justicia debe buscar resolver conflictos y no generarlos. Me voy a ir a un proceso, me voy a ir a una sentencia. ¿Cuánto me lleva un proceso? ¿Cuánto me cuesta? Los operadores tienen un sueldo, las instalaciones, los consumibles, los servicios que se requieren para dar el proceso adelante, ¿no? Una instalación, energía eléctrica, equipos de cómputo, tecnologías de la información para tener acceso
al internet. Entonces, es un paquete de requerimientos que le cuestan al erario. Entonces, una forma de solventar al erario es esa. Es una primera razón. La otra, ¿cuál es? Que saturamos el sistema de asuntos que muchas veces podemos resolver por esta vía, por la vía de la mediación, de la conciliación o de la junta restaurativa. Es decir, que son los mecanismos que contempla nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Ok, hasta ahí creo que nos quedamos, me parece, si no mal recuerdo. Si se me escapa algo, me dicen. Voy a retomar un poquito ahorita con antecedentes. Ese día yo cuando hablé de antecedentes les comenté que había antecedentes en Sonora. Hoy por ahí buscando en mis apuntes me encontré una nota que me pareció interesante. Podríamos decir nosotros que tenemos como antecedente un poquito ancestral si checamos, por ejemplo, en las agrupaciones tribales o antiguas civilizaciones, por ejemplo, ya se permitía recurrir a este tipo de mecanismos. Los sometían a los ancianos. ¿Y por qué a los ancianos, maestro? Se entiende que son personas con experiencia, con un alto nivel de objetividad, y entonces a ellos se les planteaban los asuntos y ellos ayudaban a resolver el conflicto. Y me remonto un poquito a una vivencia que tuve yo cuando estuve en Tejupilco de Ministerio Público. Y me acuerdo que vino un señor a denunciar que le invadieron 2 metros de su predio en una franja de 1 kilómetro. 2 metros en una franja de 1 kilómetro, o sea, una línea de 1000 metros por 2, son 2000 metros de entrada. Y recuerdo que viene el señor que va a denunciar porque le invadieron su predio. Mandamos invitar al dueño del predio donde se hizo el muro y le dijimos, señor, usted invadió el predio del señor Juan. Él está denunciándolo a usted por despojo, está afectando su posesión del señor. Pero puede haber una opción que usted le repare la afectación. Son 2000 metros. Don Juan, ¿cuánto pretende usted que le pague aquí el señor Martínez? Y me acuerdo que dice el señor Martínez, pues te va a dar un torete, Juan, y ya no le hagas de emoción. Ese predio no vale ni un centavo, tú lo sabes. Es cerro vil. Pero nunca reparó el señor Martínez en que aún siendo cerro vil, ya estaba un muro que él había construido. Si él tenía que quitar este muro, ¿cuánto iba a gastar para recorrerlo y ponerlo exactamente en el lindero que le correspondía? Fíjense. Entonces yo me acuerdo que le dije, pues, es que analice usted cuánto se gastaría si recorre el muro. Yo no voy a recorrer ningún muro. Y si él quiere el lío, lo va a tener. Bueno, está bien, señor Martínez. Si usted cree que vale la pena el lío, pues adelante, no se preocupe. Y le dice el señor don Juan, mira, mira Martínez, ese precio son 2000 metros, no vale menos de 100 pesos el metro ahorita. ¿Mandé? Ok. No vale menos de 100 pesos. Tú calcúlale, son 2000 metros a 100 pesos. Dame 7 toretes y ahí terminamos. Y el señor Martínez como que ya ve que se puso la cosa buena y dice, bueno, ni tú ni yo, te voy a dar 4. Fíjense, ofrece 1, el otro pide 7. ¿Cuál es la diferencia? 6. Partamos la diferencia, te doy 4 y ahí muere Juan. Y le dice Juan, mira, la última opción, dame 5. Y ya, terminamos el conflicto. Y le cede ahí, en ese momento, hacer un acta de mutuo acuerdo, se van ante el comisariado ejidal, le cede los 2 metros por 1000 y terminamos el conflicto pagándole el 5 toretes, por ejemplo. Ahí se permitía porque era a nivel de conciliación. Yo les comentaba que desde aquel tiempo, pero aquí viene el caso porque me acordé, le dice el señor Juan, si el licenciado Nares, que es el Ministerio Público, está de acuerdo, acepto el convenio. O sea, el Ministerio Público en aquella época era respetado, se los debo decir, en Tejupilco, el sur del Estado de México. Hoy han matado a varios compañeros agentes del Ministerio Público. Se ha perdido el respeto porque no lo han sabido conservar algunos compañeros. Con la extorsión, con el abuso, con los excesos. Entonces, siempre la importancia de conducirse con mucha honestidad y con respeto hacia las personas, ¿no?
Y ahí me acuerdo que él dijo, el Ministerio Público me está orientando y si él dice que no hay problema, yo estoy de acuerdo. Y aquí me remonta cuando hablamos de que el Consejo de Ancianos escuchaba a las partes involucradas en el conflicto. Estoy hablando de las antiguas civilizaciones. Y ahí él ayudaba a resolver el conflicto. Ese es un antecedente que tenemos en esas agrupaciones tribales. También encontramos en el Nuevo Testamento una cita que hace Pablo en la que dice que se exhorta a que las disputas a la corte no sean llevadas allá, sino que en la propia comunidad traten de resolverla. Es decir, ¿por qué tiene que ir ante la corte? Ya desde aquella época, en esas agrupaciones, costaba, y entonces en lugar de llevarlo a un tribunal, vamos a tratar de resolverlo en la comunidad. Y en la comunidad buscaban quien hiciera las veces de facilitador para resolver el conflicto, fíjense. Entonces ahí tenemos, ya van dos antecedentes que yo no había contemplado. Viene otro que es también, por ejemplo, en la antigua Roma. Y en esa antigua Roma encontramos que había conciliación en la ley de las 12 tablas. En la tabla 1 venía la posibilidad de que se recurriera a la conciliación tratando de encontrar la respuesta al conflicto. Pero aquí viene algo muy interesante. En esa tabla número 1 se establecía la obligación de que antes de ir ante el tribunal tenían que tratar de encontrar la respuesta vía conciliación. Y bueno, muchas veces los litigantes, algunos lo ven como una forma de violentar el derecho de acceso a la justicia, pero aquí hay que ser objetivos. Como miembros de la sociedad tenemos que analizar lo que le cuesta al Estado brindar la justicia, el acceso a la justicia. ¿Cuánto cuestan los tribunales para que estos operen? Entonces ahí debemos verlo en ese contexto, que el Estado busque de que las partes encuentren la respuesta al conflicto sin tener que ir ante un tribunal. Busquemos antes la respuesta al conflicto y le ahorramos tiempo, dinero y el esfuerzo a la parte afectada. Y el transgresor también sale ganando, ¿no? Si yo me someto a un proceso, ¿cuánto va a costar ir a las audiencias? Si me aplica una medida cautelar, voy a tener que ir a firmar, por ejemplo, lo más fácil, ir a firmar. Si la cautelar fuera prisión preventiva, se vuelve más catastrófico, ¿no? Porque encerrado no puedo trabajar, no puedo generar y por consiguiente no tengo forma de poder reparar la afectación que yo genera con mi conducta. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. En las comunidades judías, por ejemplo, en el siglo II, había la mediación rabina. ¿Sí? Ahí las partes acudían voluntariamente a la decisión que toman este grupo de rabinos. Los rabinos le entraban a analizar el conflicto en el que se encontraban inmersas las partes y trataban de encontrar la respuesta al mismo. Y claro, aquí se requería que fueran voluntariamente. Si no querían ir, no estaban obligados en las comunidades judías. Aquí ya encontramos el principio de voluntariedad que hemos analizado. Es decir, que haya voluntad de las partes. Si no la hay, no me pueden obligar, por supuesto. ¿Sí? Ahora, la decisión que tomaban estos rabinos era inapelable, fíjense, y respetada por las partes. Luego encontramos el Talmud, en el que también se aplica ya la forma de resolver conflictos civiles, comerciales y en ciertos casos penales, por ejemplo. En el Talmud ya se habla también de esta figura que estamos analizando. Patrimoniales, familiares, usurpaciones, injurias, amenazas, que en aquella época tenían toda la vigencia. Hoy en nuestra vigencia ya no hay injurias ni hay amenazas. Pasaron a la historia. ¿Y dónde queda esa injuria? ¿Dónde queda esa amenaza? Lamentablemente queda ahí, ¿no? En el tintero. No hay forma de denunciar. ¿Puedo demandar por injurias? Pues sí, podría demandar daño patrimonial de que me afectó un daño moral, por ejemplo. Pero hay veces es más costoso ir a un tribunal que mejor dejarlo por la paz. ¿Cierto?
porque voy a tener que hacer la demanda, me van a cobrar por hacer la demanda, voy a tener que presentarla, voy a tener que ir a audiencias, y ahí las personas le dan la vuelta. Pero bueno, entonces ya aquí encontramos que en esta disposición, en el Talmud, encontramos ya esa posibilidad de que se aplicara este tipo de respuesta al conflicto. En Europa Occidental, ahí encontramos que hasta la época del Renacimiento, la Iglesia Católica fue probablemente la organización más grande de manejo de conflictos y mediación. Y bueno, ¿por qué será eso? Porque recordemos que los párrocos, ¿qué encontramos en un pueblo como autoridad? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué tenemos de autoridades en un pueblo? En las películas lo podemos ver y no ha pasado de moda. Encontramos ¿a quién? Pues al cura. Le puso ahí, María Andrea le puso los padres, ¿sí? Los sacerdotes. ¿Quién más? El ¿Quién más? alcalde. Alcalde, sí, el alcalde. ¿Y quién más? Nos falta uno. ¿Un comisario? El comisario, no, porque ese es preventivo, pero es muy agresivo en ocasiones. Maestros, le pone Andrea. Maestros también encontramos, pero no son, la máxima autoridad que encontramos en un pueblo es el padre o párroco, como le llaman, el alcalde, El brujo. luego viene el ministerio público. ¿Sí? Es lo que teníamos, ¿eh? Ahora, ahorita voy a hacer la acotación. Es lo que teníamos. Recientemente, yo diría que de 2010 para acá, el Ministerio Público ya no tiene ese carácter de autoridad moral. Y si nos remontamos a la Constitución de 1917, ustedes son muy jóvenes, por supuesto, no estaban en aquella época, ni yo tampoco, pero sí recordarán que cuando ustedes leen, por ejemplo, la exposición de motivos de la Constitución de 1917, trae por ahí un párrafo, palabras más, palabras menos, en el que establece que el Ministerio Público es la institución preclara que va a garantizar a la sociedad el respeto de sus derechos. Esa es una aspiración muy importante. Representa a la sociedad, fíjense, en esa exposición es lo que decía el constituyente en aquel entonces, ¿no? Que iba a representar a la sociedad. ¿Por qué se hablaba del Ministerio Público como una autoridad que me protege? Porque recuerden que antes del Ministerio Público, ¿qué tuvimos en México? Tuvimos, por ejemplo, los jueces instructores. ¿Recuerdan? Jueces instructores. ¿Qué hacían los jueces instructores? Tenían la atribución de investigar, la investigación de procesar, sentenciar y ejecutar. Tenían 4 funciones los jueces ejecutores, los jueces instructores en esa época. Investigo, instruyo, sentencio y ejecuto. Tenían 4 funciones los jueces. ¿Qué era el Ministerio Público? Un pequeño apéndice en el juzgado. Quien tenía el control era el juez instructor. Entonces, cuando surge la figura del Ministerio Público, se entiende que este viene a formar parte del sistema de justicia penal. Solo cometieron un error, camaradas. Le dejan a la policía judicial para que le ayude a investigar. La policía judicial, ¿de dónde venía? De los jueces instructores. ¿Cómo investigaban nuestros jueces instructores? Con tortura. La tortura, tristemente. Entonces nos endilgan una figura y ahí vamos a ver que los policías van a arrastrar con ese lastre de que todo lo quiero hacer con violencia, todo lo quiero hacer con presión. No tenemos investigación en México al día de hoy. Estamos muy mal, honestamente. Son muy pocos los casos donde podemos aclarar un hecho con investigación. Y hay veces muy lamentable. Ahorita me tocó ver un asunto, un alumno me marca y me dice, oiga, tengo un problema. ¿Qué pasó? Detuvieron a mi tío, es abogado. ¿Y qué pasó? Le cargaron marihuana. Hijo, no puede ser. Sí. Bueno, muévase. Búsquese si hay un video por ahí cerca y consígalo para que lo aporte y van a pedir ampliación del plazo para aportar ese video. Consígalo, muévase. Y se movió el chamaco, es un pasante en derecho, fue a conseguirlo y ya el abogado defensor público aportó ese video, fíjense. Y se ve cómo está el policía echándole una bolsa en la cajuela. Se ve con toda la claridad del mundo. Y yo espero que la policía me cuide, y en lugar que me cuide más eso, imagínense.
Ya no pensemos en investigar, pero bueno. Entonces ahí venimos arrastrando esa figura desde la Constitución del 17. El Ministerio Público debe ser una autoridad, pero ¿por qué hemos perdido el espacio de autoridad moral? Por las corrupciones, por la displicencia, por la mala atención al público. Es decir, nos hemos ido volviendo displicentes. Lo vemos como algo normal, les digo, no lo vean como algo normal. Tengan en cuenta la gran responsabilidad que tienen ustedes al tener esa función del Ministerio Público. Les pagan mal, pero yo siento que lo hacemos porque nos gusta, les digo. Los que estamos en Procuración de Justicia en su momento, lo estamos porque nos gusta. Entonces debo hacerlo con calidad, con calidez y con honestidad. Y ya ahí yo puedo encerrar el profesionalismo, el respeto a los derechos de las personas que llegan a mi esfera de competencia, ya víctima u ofendido o ya imputado. A todos les debo yo ese respeto, pero bueno. Entonces ahí encontramos que en ese contexto la Iglesia Católica jugaba un papel importante, porque los párrocos la hacían también de mediadores, de facilitadores, ayudaban a encontrar la respuesta al conflicto. Venían a las partes, por ejemplo, para encontrar la respuesta. Los exhortaban, los motivaban para tratar de resolverlo. Y bueno, de ahí nos venimos a China. En China, por ejemplo, ellos también tenían... Bueno, más bien ya que estamos en donde está la suplencia de la licenciada Maritza. No. Olivia, le escuchamos. ¿Me puedes mandar una ficha de la suplencia de la licenciada? Ya todos estos van a ir en suplencia. También creo que me tiene con más Olivia, apague su micrófono. Me puso como... Ok, ya está, gracias. Entonces, digamos que en China ya encontramos que en su filosofía de vida tenían como una opción de resolver el conflicto a través de la mediación o conciliación, fíjense, en China, Estamos hablando de China. Luego de ahí vamos a pasar a Estados Unidos, que en 1950, por ejemplo, surge un movimiento denominado justicia comunitaria en reacción a problemas de falta de efectividad del sistema adversativo y judicial en manejar un gran número de controversias. Es decir, el número de asuntos siempre ha sido un problema para todos los gobiernos del mundo. No es privativo de México, camaradas. Siempre el manejar asuntos se nos viene el mundo encima, los números, no somos eficientes, las personas se desesperan y muchas veces por eso no denuncian las personas. Si ustedes checan la estadística, quedamos muy mal parados. No denuncian a las personas porque no reciben respuesta al conflicto. No investigaron, no lo procesaron, no me reparó el daño. Son 1000 las razones. Fui y no había quien me atendiera, me tardaron mucho tiempo. Entonces ahí Estados Unidos se enfrentó al mismo problema en 1950. Eso motivó la justicia comunitaria. Y a través de esta justicia comunitaria tratan de encontrar vía mediación, vía conciliación, que haya un intervalo, alguien entre lo que es el sistema de justicia y lo que sea la justicia comunitaria. Es decir, que los que están involucrados en la sociedad traten de ayudar a resolver el conflicto vía mediación, vía conciliación. Eso nos da una posición muy valiosa. Pero no solo eso, esto va prosperando, va mejorando. Hoy tenemos principios vigentes que ya se aplicaban desde 1980, por ejemplo, en 83, 90. Va evolucionando el sistema norteamericano en lo que es este concepto de justicia comunitaria y algunos jueces incluso recurren a esa figura. Tratan de que las partes lleguen a un acuerdo. Eso de entrada es una ventaja. Van a la audiencia preliminar, como es el Estado norteamericano, y de ahí buscan los jueces que se termine el conflicto. En esa época, en 1980, 90. Hoy ya encontramos, por ejemplo, que ellos también ya tienen centros de justicia restaurativa. Es decir, la mediación, la conciliación. Si les gusta a ustedes ver programas de televisión, hay uno que se llama Oprah. Oprah es un programa de una señora que muy famosa en Estados Unidos que tiene hasta su avión propio, imagínense, porque es una mediadora ejemplar y permite y propicia la aplicación de la mediación para resolver conflictos. Muy avanzada la señora en ese concepto, en esa parte de lo que es la mediación.
En 97, por ejemplo, vemos también otro antecedente importante en el que las empresas de Estados Unidos, en sus contratos de prestación de servicios, ya sea de bienes, ya sea de servicios, ellos establecen una cláusula obligatoria en sus contratos de que las partes que celebran el convenio, el contrato, se someterán a la justicia arbitral, por ejemplo, o se someterán a la justicia restaurativa, vía mediación, vía conciliación. Es decir, ya encontramos ahí esa cuestión tan importante, que en mi contrato va una cláusula arbitral. En México ustedes recordarán que IBM es una empresa muy importante que trabaja y opera en Jalisco, por ejemplo. En los contratos que hace IBM con quien le compra equipos de cómputo, no de ahorita, le estoy hablando desde 2004, 2005, por ejemplo, ya venía una cláusula arbitral en sus contratos. En caso de alguna controversia derivada del presente contrato, ambas partes acuerdan someterse al árbitro que elija alguna de las partes. ¿Qué le queda de espacio en esa época a IBM? Poner árbitros de Los Ángeles, de Washington, es decir, de Estados Unidos. Aquí no teníamos árbitros. Entonces, muchas veces cuando veían cuánto iba a costar el árbitro, decían, bueno, nos arreglamos, mira, y ya venía el diálogo, es decir, buscando un acuerdo de voluntades entre IBM y la parte que les había comprado sus equipos de cómputo, que fue lo que tuvimos aquí en México. Se acordarán que eran máquinas de escribir eléctricas, lo mejor era IBM. Después surge la computadora, se acordarán. Está muy pequeño, no se acuerden porque lo puedan ver por la historia, ¿no? Yo me acuerdo cuando me dieron mi primera computadora, que la compré, una 286 de Lanix, por ejemplo, que era una filial de IBM en aquel entonces, y era una computadora que costaba 2.200.000 pesos. La comprábamos por tanda, fíjense, 220,000 pesos cada mes pagábamos. Y en 10 meses nos entregaba nuestro equipo de cómputo, que organizaba la tanda. Él hacía un convenio con la empresa de cómputo y nos respetaba el precio por 10 meses para poder comprar nuestra computadora, por ejemplo. Entonces, IBM tuvo esa aplicación. Es la empresa que me llega a la mente. En Venezuela es otro antecedente muy interesante porque ahí había le llaman palabrero, que era Juan Sierra, en este caso. Este señor, por ejemplo, a través de la palabra, ayudaba a resolver conflictos en la comunidad y cobraba sus honorarios, fíjense. Iban delitos de poca monta, de bajo impacto, pero hasta llegó a arreglarse, por ejemplo, en su intervención, homicidios culposos, por ejemplo. Hasta ese extremo llegó este señor en Venezuela. Estos antecedentes me pareció interesante traerlos con ustedes porque no los habíamos visto. Vimos lo que pasó en México, pero faltaba que viéramos esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Ok. Bueno, pasamos a analizar hoy lo referente a lo que es, dentro de lo que es el marco jurídico, la Ley Nacional del Sistema de Justicia Alternativa. Es una ley nacional. ¿Y por qué es una ley nacional, maestro? Me van a preguntar. Bueno, porque se aplica en todo el territorio nacional para el ámbito del Foro Común y del Foro Federal. Es decir, tiene aplicación en ambos fueros. No hay, como en su época tuvimos una ley para el Estado de México, una ley para el Estado de Jalisco. No, hoy pasó a la historia eso de las leyes especiales para cada entidad y tenemos una ley nacional. Se desprende de una reforma al artículo 73, fracción 11ª. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la primera charla? Ahí se deposita en el Congreso de la Unión para que tenga la exclusiva facultad para legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que fue publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 2014. Ese sería el antecedente que tenemos respecto a esta ley. Es nacional y por consiguiente aplica para todo el país. Ahora,
Si es una ley nacional, no hay que pasar por alto que se cuida mucho el orden público. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Cualquier ley debe velar por el orden público. ¿Y cuál es el orden público, maestro? Aquel en el que hay una convivencia armónica. Es el interés que tiene esta ley de orden público. Otra cuestión es también que atina un interés social. ¿Qué queremos como sociedad los mexicanos? Ustedes quieren salir a la calle sin tener ningún problema. Si me equivoco, me lo dicen. Es decir, ¿cuál es el interés social? Que todos queremos vivir en armonía. No queremos robos, no queremos asaltos, no queremos violaciones, no queremos homicidios. Esa es la expectativa que tenemos los ciudadanos. ¿Quién me la debe brindar? El Estado. Esto tiene que ver cómo me brinda esa armonía en aras de un interés colectivo. ¿Sí? Ahora, va a ser de observancia obligatoria para todo el país. Eso nos establece esta ley, por supuesto. Ahora, en la misma nos habla de principios. Los principios, ¿para qué me sirven? Para que yo, en su conocimiento, vea la forma de aplicarlos. Como operador del sistema de justicia penal, como facilitador, como mediador y como abogado también los debo conocer. Porque si no los conozco, puede ser que no los quiera yo aplicar o que me los apliquen y digan, oiga, ¿qué recurso tengo, maestro? No me obligaron a que mi cliente fuera a una sesión, no lo invitaron, lo mandaron citar y le metieron un apercibimiento. Ah, hijo, ahí hay un problema, porque no me pueden amenazar en invitación, me mandan una invitación para que yo comparezca a un centro de mediación o un área de mediación, y es, como su nombre lo dice, es una invitación. No me puede mandar decir que si yo no comparezco, me hará acreedor una multa de hasta 100 días. No me lo puede decir de entrada. Tampoco me puede poner que me haré acreedor a un arresto. Tampoco. Es una invitación. Principio de voluntariedad de las partes. Entonces yo como facilitador no puedo mandar una invitación en ese contexto. Al principio ocurría, se los debo decir, porque había un desconocimiento de los principios. Esto fue avanzando y por supuesto hoy tenemos esa ventaja de que no va ninguno de esos mecanismos para obligarme a comparecer a la invitación. Estos principios se traducen en una observancia de todos los operadores. Me establece las bases, me establece los requisitos para que podamos darle vigencia a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y esta ley nacional habla en materia penal, pero yo les comento que también podemos aplicar lo conducente para otras materias, conforme a la reforma de diciembre de 2017, que se reforma el artículo 17 de la Constitución, y ahí viene lo que les comento. En otras materias también se aplica siempre y cuando no se vulnere el proceso, pero esa es una regla genérica. Ahora, estas soluciones alternas que vienen reguladas en la ley nacional también encuentran un soporte en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también es una disposición, es un cuerpo de leyes que aplica a nivel nacional para todo el país. Y bueno, fue una ventaja, ¿no? Esta data de 2014. En 2014 se publica y su entrada en vigor es de inmediato al día siguiente, pero algunos estados no lo tenían vigente. En la fecha límite, la fecha tope para entrar en el sistema penal acusatorio, recordarán que era el 18 de junio de 2016. Ahí era el tope, no podían esperarse ni un día más. Y recuerden que hablamos que algunos de estos empezaron antes, pero todos empezaron en 2008, ¿no? Empezaron antes de 2008, 2007, 2008, y fue avanzando. En 2016, nadie dejó de aplicar el sistema de justicia penal acusatorio. Y hay que luego le ponen el nuevo sistema, les digo, pues ya no tiene nada de nuevo. Pues ya tiene, estamos hablando de 2008 para 2023, ya tiene 15 años, ¿no? Y si nos vamos a cuando entró en vigor a nivel nacional, 16 para 23, son 7 añitos. Ya no es tan nuevo, ¿están de acuerdo? Y dicen, es que el viejo sistema, no. Viejo no, el sistema tradicional. ¿Están de acuerdo?
porque viejos los cerros, ¿no? Y cada año enverdecen, les digo yo. Entonces no me digan, me acuerdo un tiempo una juez, alguien le dijo, no, es que usted es una juez del viejo sistema. Y le dice la juez, vieja su abuelita. Yo era juez del sistema tradicional. Fíjese bien lo que habla, le dijo el abogado. Estaban en una charla ahí formal, por supuesto. Pero me acuerdo de esa juez que le dijo, vieja su abuelita. ¿Sí? Pero bueno. Ok, ¿cuál es el objeto general de estos mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, ya lo dijimos y lo reitero. La primera finalidad es propiciar el diálogo entre las partes involucradas en el conflicto para buscar la solución al mismo. Entonces, propicio el diálogo, que es lo más complejo, ¿no? Porque al ser humano le cuesta mucho escuchar. Y luego en ocasiones no queremos dejar de escuchar. Y encontramos que en la comunicación hay 3 factores. El emisor, el receptor y el mensaje. Pero viene un cuarto elemento, la vía de regreso. Oye, ¿tú eres Jesús? Ahí encontramos que me emiten un mensaje. ¿Tú eres Jesús? Es una pregunta. Hay 2, quien lo emite y quien lo recibe. ¿Tú eres Jesús? Esa es la pregunta. Para que se complete el ciclo de la comunicación, tendría que decir sí o no. Y por poner un ejemplo tan sencillo. Entonces, cuando hablamos nosotros de que se busque el diálogo para encontrar la solución, se va a propiciar ese diálogo con expertos, con personal que está ya capacitado, para efecto de que propicie este diálogo de entrada. Y para dialogar, pues hay reglas en este caso. Ya verán en su momento lo que son preguntas en la mediación, las técnicas para lo que es el diálogo entre las partes. Son temas que son parte del programa, no mal recuerdo. Ahora, ¿dónde surgen los problemas, maestro? Pues surgen desde la casa, ¿no? Desde el seno familiar empiezan los problemas. Y a medida que va avanzando el círculo, después en la comunidad, después en el trabajo, entre las empresas, entre el prestador de un servicio y quien lo recibe. Es decir, encontramos una serie de opciones de conflicto que pueden darse. Hay quien dice hasta conflictos personales. Ah, caramba, sí. Voy o no voy, por ejemplo, es un conflicto que luego tiene el ser humano, ¿no? Me están invitando a ir allá, voy o no voy. Y entra a nuestra mente, voy o no voy, y luego nos hacemos algunas representaciones. Es un problema interpersonal, ese es adentro de mi persona. Pero cuando alguien me dice, oye, ¿gustas un vaso con cerveza? Quien me está invitando sabe que no me gusta la cerveza, que es como una ofensa. ¿Sabes qué? Tú sabes que no me gusta la cerveza, no me ofendas. Yo no soy de cerveza. A mí dame un whisky. Es un problema insignificante, ¿están de acuerdo? Pues ya el calor de las copas, ¿qué pasa? Se hacen de palabras, se agarran a golpes, ¿sí? Surgen lesiones, surgen afectaciones patrimoniales y llegan a la esfera de competencia del Ministerio Público. Son lesiones primeras, tardan en estar menos de 15 días, sí, pero mire mi teléfono cómo quedó, al pegarme el teléfono salió proyectado y se rompió, mi teléfono vale 5,000 pesos y ya hablamos de una posible mediación en ese conflicto. Es un conflicto entre 2 personas ahí, no pasó a mayores. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, lo vemos en las comunidades, ¿no? Llega el ayuntamiento, hace una apertura, conectan el tubo a su sistema de agua del pueblo. Los pueblos, como ustedes saben, los pueblos y comunidades no tienen sus pozos de agua. Son de la comunidad, no son del ayuntamiento. Llega el ayuntamiento y se conecta y empieza a llevarse el agua. Ahí surge un conflicto entre el ayuntamiento al brindar el servicio de agua potable a los miembros de ese ayuntamiento y la comunidad que sufre que les traigan su agua, por ejemplo. Ahí encontramos un problema que es con entes colectivos. Y ahí hablamos nosotros de la junta restaurativa, por ejemplo.
Van a mandar llamar a miembros de la comunidad, va a venir el ayuntamiento, los que tienen la atribución, y van a tratar de encontrar la respuesta al conflicto. ¿Cómo se llevan mi agua sin mi permiso? Pero también recordemos que hay algunas prácticas, no de ahorita, prácticas de mucho tiempo. ¿Dónde sale el agua para la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene agua propia, una parte, pero otra parte, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale, camaradas? ¿No saben? Vive De en la los Ciudad de México. arroyos. ¿Cómo? De los arroyos. No. ¿Han oído hablar de Plan Cutzamala? El Plan Sí. Cutzamala es un sistema de agua que es transportado por ductos, por supuesto, va del Estado de México para la zona conurbada y la Ciudad de México, por ejemplo. Esa agua viaja por todo lo que es, viene desde acá, arriba del volcán y otras áreas donde nace el agua naturalmente, y va entubada a la Ciudad de México, por ejemplo. Una cantidad enorme de agua, por supuesto. ¿El viaducto qué transporta? El viaducto transporta agua. No se han dado cuenta, hay un viaducto en la Ciudad de México y es una vía para transitar autos, pero en el centro van un área en la que transportan agua, fíjense. Y así como eso encontramos tuberías y lo que se dice, se suspende el suministro de agua por 3 días. Va a haber reparaciones al Plan Cutzamala, al sistema de Plan Cutzamala, ¿sí? Pero ahí fue un convenio que hicieron en su época las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México. Y eso ya viene ancestral, pero hoy viene a ser más agudo el problema por lo que estamos viviendo en la actualidad. Las sequías. Las sequías, y le debemos agua a Estados Unidos, acuérdense, en el norte. El conflicto que traen de aguas, ¿sí? Porque tenemos el río Bravo. Y luego el agua se dividía para Estados Unidos y para nosotros. Y ahí tenemos un problema entre países, fíjense. Es un conflicto entre países, ¿sí? Sabemos cómo el conflicto que puede ser entre dos personas puede ir haciéndose más complejo en la medida que intervienen más involucrados, más personas. Y ahí también viene a ser importante el papel de los facilitadores, ¿sí? Entonces, ese diálogo busca resolver conflictos entre los ciudadanos. El sujeto que afecta, que es el transgresor, si me permiten llamarle así, porque la ley habla de imputado. No, voy a hablar de transgresor. Y la parte afectada, quien es agredida en su esfera de derechos, ¿sí? Ahora, esto motiva una denuncia o una querella. Y decíamos denuncia en el sentido de que sea un delito perseguible de oficio. Y ahí hay que ver, siempre lo decía, como hace un rato lo comentaba, si hay violencia sobre las personas, nos olvidamos de una salida alternativa. Puede ser que se revise por el órgano jurisdiccional y vea la viabilidad de dar esa opción al conflicto, de respuesta al conflicto. Entonces hay una denuncia que la presenta en este caso cualquier persona y encontramos la querella. ¿Quién formula la querella? Quien se encuentre potestado para hacerlo. Una afectación a mi vehículo, pero hay lesiones. Bueno, el daño en los bienes, yo soy el facultado para formular la querella. El lesionado, igual, habría que ver si es un mayor de edad o es un menor de 16 para que formule la querella el papá. Si es menor de 16, formula la querella el papá o la mamá o quien ejerza la patria potestad. Si el automóvil es de una persona moral, tendrá que venir el apoderado a formular la querella. Pero luego encontramos en nuestra ley no habla de los actos equivalentes, pero sí tengo que revisar que el Código Nacional habla denuncia, querella o acto equivalente. El acto equivalente, su nombre lo dice, es equivalente a denuncia o equivalente a querella. ¿Quién lo formula? Quien se encuentre potestado para ello. ¿Han oído hablar ustedes, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera? El artículo 400 bis establece que se requerirá denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría delega en sus dependencias, como la UIF en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera,
la potestad para formular la denuncia en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y por ahí su reglamento dice que si en el fin de semana no está el titular de la unidad de inteligencia financiera, lo podrá hacer el titular del sistema de administración tributaria, el procurador fiscal, y ahí va haciendo una delegación de atribuciones para que estos formulen el acto equivalente, que es la denuncia ante el Ministerio Público que está conociendo de ese hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Han oído hablar ustedes de contrabando, por ejemplo? En el caso del contrabando hay una declaratoria de perjuicio, es un acto equivalente. Hay un quebrantamiento al erario, es un acto equivalente. Lo formula en este caso el área de aduanas. Ahí tienen también delegados a quien se atribuye la potestad para formular esa querella o declaratoria de perjuicio. Y así encontramos muchas disposiciones del ámbito federal, por ejemplo, en donde vienen esa delegación para que formulen la querella o la declaratoria de perjuicio. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Órale, ¿eh? Órale, juega el gallo, nos vamos a continuar. Ahora, decíamos nosotros que va a aplicarse esta ley nacional para hechos competencia de la federación y de las entidades del país. Es decir, tanto ámbito federal como ámbito local. Y alguien otra me decía, oiga, maestro, ¿y qué pasa con el foro militar? Ah, caramba, bueno, ahí habrá que ver. La ley no dice nada al respecto, pero sí podríamos ver que su Código de Justicia Militar también habla de mecanismos alternativos. Entonces ahí habrá que ver en qué casos puede aplicarse esos mecanismos alternativos. La ley no lo refiere, no los enmarca porque tiene una ley especial, se rige por una ley especial. Por consiguiente, sería en este caso aplicable el Código de Justicia Militar. No aplicó esta ley nacional, pero habría que ver qué dice su Código de Justicia Militar, ahí, cómo nos lo marca. ¿Sí? Ahora, esto nos remite de entrada a lo que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y nos remite también a los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Y bueno, ahí viene luego un debate, una discusión muy acalorada. Yo lo he visto con algunos compañeros abogados que dicen, no, pues que, ¿por qué los tratados internacionales? ¿Y por qué me obliga? ¿Y por qué en Estados Unidos pasa esto y aquí no pasa? Y bueno, ahí debo decirles que en el caso de nuestro querido México, se firman los acuerdos, los convenios internacionales, o se reconoce y se ratifican por el Senado mexicano, y entonces a partir de ahí entran en vigor en nuestro país. No tuvimos en su época grandes internacionalistas como debiera ser, porque si así fuera, por ejemplo, en Estados Unidos metieron reservas en la suscripción de algunos tratados internacionales. Por ejemplo, la Comisión Americana de Derechos Humanos. Ahí Estados Unidos metió reservas. Hay una película que se llama Homicidio en Domingo por la Mañana. Matan a una turista de color y lo hace un niño, un afroamericano, perdón, pero los policías detienen a un niño de 16 años, Brenton, y lo involucran en el homicidio y lo llevan a proceso. Un proceso para adultos, porque es homicidio, por ejemplo. Y el niño puede enfrentar cadena perpetua, fíjense. Es un niño de 16 años. Ese niño en México, ¿qué podría pasar? Someterse a una justicia para adolescentes. En el caso norteamericano no es así porque ellos metieron una reserva en lo que es la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. México la suscribe y entra en vigor en México. Debo aplicar esa Convención de los Derechos del Niño. Y ahí se establece un procedimiento especial para adolescentes. Antes teníamos consejos tutelares, recordarán ustedes. Hoy tenemos que son jueces especializados en justicia para adolescentes. Esa ley tiene aplicación de mecanismos alternativos y decíamos que desde 2005 que se emitió esta reforma
constitucional se estableció la obligación de aplicar los mecanismos alternativos, fíjense. Viene la reforma constitucional, viene la obligación de crear una ley especial para adolescentes. Cada estado empezó a crear su ley, por ejemplo. Yo les comentaba que me tocó ver cómo varias entidades del país fueron emitiendo su ley de justicia para adolescentes. Hubo un proyecto del UNAM, hubo un proyecto de INACIPE, pero cada entidad trabajó con sus estudiosos del derecho y fueron creando sus leyes de justicia para adolescentes. Surge la ley nacional, igual que el Código Nacional, igual que esta ley nacional de mecanismos, y caemos en una ventaja enorme. La ley de justicia para adolescentes es una ley nacional, la aplico en todo el país sin ningún problema. Entonces ahí los tratados internacionales sí obligan a México porque no metimos reservas. Estoy obligado a aplicarlos, por supuesto. ¿Estoy obligado a observarlos? Claro que estoy obligado a observarlos. ¿Y qué tiene que hacer el Estado mexicano? El primer rubro es la capacitación de todos sus servidores públicos, federales, estatales, municipales. Esa es una cuestión que hemos descuidado mucho en nuestro México. Antes de que hubiese la Secretaría Técnica para la implementación del sistema de justicia penal, muchas entidades del país tenían recursos, fíjense, para capacitación. Y podemos ver entidades del país que no están tan mal en materia de seguridad pública. Pero no es una casualidad, se los debo decir, ¿eh? Yo me tocó ver, por ejemplo, como en Yucatán, me tocó ir a trabajar a Yucatán, con lo que era la Procuraduría en 2004, 2005, 2007, antes de la reforma en materia penal y seguridad pública. Y ellos gastaban en capacitación de sus agentes del Ministerio Público, de sus policías, de sus peritos, de su policía de seguridad pública, de su policía municipal. Y ellos tenían una seguridad pública de primera, y al día de hoy la tienen todavía, ¿eh? Tienen delitos, sí, pero como en cualquier lado, pero ahí los delitos son mucho menor en número de casos que en otras partes del país. Pero eso es por la capacitación que hubo a sus servidores públicos. Luego de ahí vienen las prestaciones que les da el Estado, en este caso. El sentido de pertenencia que le motiva a la policía a trabajar con estricto respeto a los derechos humanos, siempre cuidando no vulnerar los derechos, porque los excesos también traen consecuencias al Estado mexicano. Y bueno, y ves, si no pasa nada, van a condenar a México. A mí no me condenan. No te condenan, pero quedas mal visto como Estado de la República Mexicana, en donde tus policías se excedieron en la aplicación de la ley. Prevención en este caso. Entonces ahí los tratados internacionales que apliquen para México tendrán que tomarse en consideración para aplicar estos mecanismos alternativos. Así lo establece nuestra ley nacional. Ahora, dice en el ámbito de su competencia, decíamos federal y local, encontramos, por ejemplo, áreas de mediación. En la Fiscalía General de la República tiene un área de mediación, por ejemplo. Hay un acuerdo que emitió el Fiscal General de la República para efecto de que esta área funcione. En las fiscalías encontramos áreas de mediación y decíamos, hay un área de atención temprana. De ahí canalizan, derivan, dicen, vamos a hacer una derivación al área de mediación. En el ámbito federal lo hace el Ministerio Público de la Federación. En el ámbito local, el área de atención temprana, las que cuentan con esa área, hacen la derivación a las áreas de mediación. Y esta va a conocer, va a invitar a las partes, van a dialogar y van a tratar de encontrar una respuesta al conflicto. En el ámbito de procuración de justicia, en el ámbito de lo que es los tribunales de justicia del país, algunos cuentan con áreas de mediación. Casi ya todos los estados del país lo tienen, si no mal recuerdo. Pero fue implementándose en la medida que se fue dando la reforma y cada estado fue implementando estos centros de mediación. Manejan conciliación, mediación y justicia restaurativa. Junta restaurativa, perdón. Entonces ahí encontramos nosotros que ya se aplica a nivel nacional en estas áreas de procuración y administración de justicia. ¿Qué hacen en este tipo de instrumento para resolver conflictos? Bueno, decíamos que hay para empezar,
la aspiración de resolver el conflicto. ¿Y cómo lo resuelvo, maestro? Debe haber un convenio entre las partes. Ya que se verifica las charlas, pueden ser varias charlas, no necesariamente una, varias sesiones tratando de encontrar la respuesta al conflicto, se celebran acuerdos entre las partes. Lo elabora el mediador, en este caso el facilitador, perdón, él lo elabora, lo revisan las partes, pueden consultar con sus abogados, con sus expertos y ver si son las condiciones adecuadas. Hablamos de un principio, el principio de imparcialidad, ¿se acuerdan? El principio de equidad. Entonces los facilitadores van a velar porque ese principio tenga vigencia y en el acuerdo tendrán que ver que se encuentre perfectamente aplicado, que no haya ventajas o desventajas para alguna de las partes, que no haya error, que no haya vicios en ese consentimiento, porque muchas veces no cuidan esa parte y luego se afecta a personas. Recuerdo un asunto en el que, sí les comenté, me parece, ¿no? De una dama que sufrió una lesión en el rostro y le dieron una reparación de 80,000 pesos. Pero nunca revisaron, los abogados ni ella revisaron cuánto costaba y cuántas cirugías requería para restablecer la movilidad de su rostro, del lado izquierdo. Le dan el navajazo en el pómulo izquierdo. Entonces ya se imaginarán, 80,000 pesos se volvió polvo, porque cuando va con el experto, dice, no señora, con una operación no queda usted. Necesitamos hacerle a usted 4 intervenciones quirúrgicas. ¿Y cuánto cuesta cada intervención? 50,000 pesos. Es decir, eran 200,000 pesos para poder intervenir a la señora y que quedara en condiciones, pues ustedes saben que después de una operación nada es igual, pero es lo que tenía que haberse hecho. Entonces ya le dieron 80,000 pesos. Hubo un desfase de 120,000 pesos. Y bueno, ahí me tocó verlo, eso fue en Morelos, en el estado de Morelos, cuando empezaba el sistema en aquella época. Fue un acuerdo reparatorio, fue ante un juez. La verdad es que es donde muchas veces dice la ignorancia y la falta de normatividad pone en riesgo a las víctimas o ofendidos. Y así pasó en aquel entonces. Entonces ahí tiene que revisarse que no haya ninguna ventaja para ninguna de las partes de entrada. Ahora, para que yo pueda celebrar ese acuerdo, de haber sesiones, pero para que haya sesiones, la ley establece que debe que haber una cita, una invitación para que las partes comparezcan ante el facilitador o ante el Ministerio Público si la mediación va a ser en el seno de Procuración de Justicia. Pero aún así, la facilitadora del área de procuración manda invitar a las partes. La ley habla de cita. Sin embargo, la palabra adecuada es invitación. Es decir, no te cito, te mando a invitar para que vengas y te explico en qué consiste mi intervención en este caso. ¿Para qué efectos es? ¿Cuál hecho es el que tratamos de resolver por esta vía? Te digo dónde estoy ubicado, te digo el horario, la invitación en qué horario va a ser. Sí, escucho. Maestro, atendiendo el supuesto que nos comentó de la persona que sufrió la afectación en el rostro, lo más idóneo no hubiese sido que la sesión de mediación hubiese sido en sesiones diversas y citar un especialista que tenga conocimientos en materia de cirugía para que valoraría para tal efecto la afectación en la persona afectada y no vulnerar a sus intereses para a su vez atender el principio de sus derechos humanos contemplado en los artículos constitucionales y demás, citar en sesiones diversas o mandar llamar a un especialista en materia para que rinda un dictamen o una cotización aproximada a la cirugía que pueda resolver a fondo la situación jurídica. José Alfredo, citas un punto importante aquí, un tema importante. Puede intervenir peritos para dar sus opiniones en ese contexto. Podría ser que viniera un experto en cirugía maxilofacial para que él diera su opinión y dijera cuánto podría ser, qué era necesario en este caso para resolver el problema de la lesión y cuánto sería el costo, para efecto de que, como tú comentas, no se afecte más de la cuenta a esta víctima u ofendida.
Y sí, ahí fueron errores que nos costaron de alguna forma. Son aprendizajes caros para la sociedad, pero nos deben ser muy útiles a los operadores del sistema. Es decir, ¿cómo puedo hacer mi trabajo con eficiencia, con calidad, con calidez? Me debo poner en los zapatos de la víctima u ofendido. Y bueno, la gente en ocasiones no tiene idea de lo que es el dinero. 80,000 pesos y la gente se imagina que es una fortuna cuando nunca hemos visto esa cantidad, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de 2007, pero aún así, que era mucha lana, no midió la dama la afectación que sufrió y no midió el costo de su restablecimiento a su salud. Y bueno, ¿quién quiere traer una cortada en el pómulo? Pues nadie. A todos nos daría vergüenza traer una cortada, pero yo les digo, pues aunque sea cortado, pero vivo, ¿no? Pero muchas veces la gente, pues sí busca cómo obtener la salud. Me acuerdo un albañil, por ejemplo, que en una revolvedora le agarra la mano y le lleva el dedo, le pele el dedo, este dedo, el dedo medio, y pues va y le hacen un injerto de su piel, le hacen una restauración del dedo para para poder cubrirlo, y le quedó una cicatriz que no le gustó al señor, fíjense, y va a haber un cirujano plástico para que le intervenga su dedo y se lo arregle. Y recuerdo que le hace una primera operación y quedó mal el señor. Le manda al médico. El médico dice, no se preocupe, lo voy a volver a operar otra vez sin ningún costo. Deme oportunidad de que tratemos de que usted quede restablecido. Deme la oportunidad. El señor acepta y lo vuelve a operar el cirujano, fíjense. ¿Y qué les cuento? Se murió, sí. Ya te vi que lo dijiste, compañera Montserrat. Está muy atenta. Dice, se murió. Sí, se murió. Resulta que el experto que lleva el cirujano, que es el que aplica ¿cómo se llama? La anestesia, el anestesiólogo, calcula mal el peso y la cantidad, se le pasa la mano y se muere el paisano. Por un dedo, imagínense, tengo una huella, sí, pero ¿qué te preocupas, hombre? Si no presumas tu mano, si te da vergüenza tus dedos, mételo. ¿Qué hacía Napoleón? ¿Se acuerdan? Napoleón salía en las fotos así. Traía con su traje y con una mano cubierta. ¿Por qué guardaba una mano? ¿Quién me dice? ¿Qué dice la historia de Napoleón? ¿Por qué guardaba un brazo, una mano en su cuerpo? Y usaba camisa roja. ¿Por qué? ¿No se acuerdan? La camisa roja era para las heridas en batalla, ¿no? Para que no Sí. notaran sus heridas. Así es. Así es, María Andrea, así es, para que no se vean las heridas. Y la mano la traía aquí porque era una manía que tenía el señor Napoleón, no era por otra cosa, era una manía. Sí, pero la camisa era roja por si sufría alguna lesión en batalla, no se impactaran sus soldados. Andaba en el frente de batalla, no era como los dos que están escondidos en la oficina y mandan a los soldados, no, él iba con ellos. Era un guerrero, pero bueno, ok. Sí, entonces sí queda claro lo de la importancia del acuerdo, pero sobre todo la interacción de un experto en donde sea necesario, buscando un equilibrio para que no vaya a haber afectaciones a la víctima ofendido en este caso. Ni que tampoco que se vaya a prestar un exceso en donde muchas veces la víctima quiere también obtener dinero. Y bueno, muchas veces no hay como que todo quede claro. No afectar al imputado, pero tampoco afectar a la víctima. Debo decirles que en esta aplicación de mecanismos alternativos, cuando empezó lo que fue la aplicación de esos mecanismos, hubo una gran intervención de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. Me tocó ver como 3 reuniones donde yo participé con mi procurador, me tocó ir a acompañarlo y se dio un gran impulso a las áreas de mediación dentro de las fiscalías y procuradurías del país. Hubo algunas capacitaciones que se propiciaron por esta conferencia.
La Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia también celebró reuniones con tribunales del país, con la Secretaría de Seguridad Pública, y se estableció la importancia de crear la certificación en sede judicial, fíjense. Ahí deposita en la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia que los tribunales del país tengan su centro de capacitación y que estos capaciten y certifiquen a los facilitadores. Me tocó trabajar con mediadores del Estado de México, por ejemplo, y ahí ellos certificaban a los facilitadores. ¿Qué ventaja me da una certificación? ¿Cuál será la ventaja? Una acreditación. ¿Una? Una acreditación de que tiene una capacitación adecuada y correcta para el desempeño del desarrollo, ¿verdad? De la función, ¿ok? Tiene habilidades, tiene destrezas y tiene conocimientos. Esa es la ventaja que me da una certificación. Pero además debo decirles que esa certificación tiene que renovarse en un lapso de tiempo. Igual que los médicos, igual que los abogados, tendríamos que hacer lo propio, ¿no? Que nos estuvieran validando cada 6 años. Los jueces, por ejemplo, los ratifican algunos estados en su ley orgánica, tienen, por ejemplo, vigencia de 6 años su nombramiento de juez. Y en 6 años te hago exámenes y te valido si te quedas de juez otra vez o no, por ejemplo. Eso me permite ver que la gente se está actualizando. Pero muchas veces no nos importa mucho esto. Vemos en muchas áreas de profesionales que hay congresos cada año o cada 6 meses, por ejemplo. Comentan, platican casos, ven la forma de resolver casos reales, pero eso es propiciado por esos mismos, son lo que son agrupaciones de profesionales de la medicina, de la odontología, de ingeniería, de muchas áreas de conocimiento. Y hay veces que llega uno a algún lugar y dice, no, es que hay un congreso, no hay ni una habitación de hotel. Sí, ni caso uno, pues hay uno como húngaro, ¿no? Tengo una noche de lunes y no tengo más que el puro lunes, se queda uno el lunes ahí. Y ahí no tengo nada más el puro martes y miércoles, ya hace unos 2 días hace hotel el martes y miércoles. Oiga, nada más tengo el puro jueves. Es que ocupo el viernes no lo tengo disponible. Y ahí ando buscando uno de viernes. Pero esos congresos nos sirven para comentar casos, para actualizarnos, y es lo que nos falta a los abogados luego, ¿no? El actualizarnos, estar vigentes con la reforma, porque ya no hay reformas, ¿no? Hay una reforma que estoy ahorita revisando, por ejemplo, la de una propuesta, no sé si ustedes recuerden, para que se reformara el 123 de la Constitución, en la que se proponía que los ministerios públicos y policías pudieran ser reinstalados. Se mandó la iniciativa, pero yo no tengo la respuesta a esa iniciativa. Yo me preguntaba a un compañero, oye, ¿eso está vigente? Mira, la verdad no sé, déjame revisarlo. Pero eso nos deja ver que no lo estamos actualizando. Y yo no lo había checado, me preguntó, ahorita antes de llegar con ustedes, oiga, maestro, mira, no lo tengo fresco en mi cabezota, déjame llegar al rato a las 10, checarlo, y ya yo te hablo y te digo si está vigente, se aprobó o no se aprobó esa iniciativa de reforma. Porque esa era una iniciativa en su época de Renato Sales cuando estuvo en Seguridad Pública, pero yo no recuerdo si se fue la iniciativa y no sé si se aprobó por el Congreso de la Unión y fue publicada por el presidente de la República. No lo recuerdo, por ejemplo. Entonces nos deja ver mal parados, yo se los confieso, yo y no me acuerdo. Voy a revisar al rato, buscar la iniciativa, ver cómo se dictaminó y ver si ya está en la Constitución, porque yo hasta donde recuerdo creo que no se aprobó, pero bueno, debe uno investigar. Ahora, en nuestra ley habla también de los facilitadores. ¿Quién es facilitador? Son profesionales certificados que van a permitir el diálogo, que van a propiciar el diálogo. Esa es su función. ¿Cuál es su misión? Generar los espacios para encontrar solución al conflicto. Esa es la misión del facilitador, no es otra. En la estrella, ¿quién es? Las partes. El facilitador no es estrella, el facilitador es, como su nombre lo dice, propicio el diálogo, genero yo el diálogo, genero yo
espacio para que se expresen, para que se manifiesten y puedan construir la solución a su conflicto. Para eso sirve en este caso el facilitador, ¿sí? O el conciliador, ¿sí? Esa sería la función del facilitador, tratar de que las partes se encuentren la solución al conflicto. Ahora, encontramos en la ley, nos habla de intervinientes. Aquí esos intervinientes puede ser el solicitante o el requerido, dice la ley. Y bueno, si tenemos, por ejemplo, un ofendido víctima, tendría el carácter de solicitante de entrada. Ahora, el requerido sería en este caso aquel que transgrede la norma y genera una afectación a ese solicitante, a ese ofendido víctima. Ahora, la ley dice requerido. Y yo siempre he dicho, puedes nominarlo como invitado, puedes nominarlo como transgresor. Hasta el momento de lo que tengo yo de conocimiento. Ya que dialoguemos, ya que platiquemos, podemos ver si tiene ese carácter, ¿no? Si tiene esa calificación. ¿Cuántas veces hay confusión? ¿Cuántas veces hay malos entendidos? No hay conflicto. Las personas quieren tener un conflicto y no lo tienen. O no tienen certeza de quién les afectó en sus derechos. También ocurre luego eso. ¿Sí? Luego se habla decía yo hace un rato, de citación. En la ley se habla de invitación. Ahí sí es muy propia la ley nacional, habla de invitación. En este caso, el órgano facilitador, en este caso del Estado mexicano, manda invitar a las partes para que vengan a una sesión de mediación. Les da un lapso de tiempo prudente, les dice dónde va a ser, les dice de qué se trata y de que es vía mediación. A más de uno nos ha tocado que nos hablan luego las personas, oiga, Lee, tengo un problema. Mi primo lo invitaron a ir a una junta de mediación en el Estado de México. ¿Usted qué me recomienda, maestro? Pues no conozco el caso, mira, pero de entrada te puedo decir que si lo están invitando, puede ir o puede no ir. ¿Qué pasa si no va? No pasa nada. Lo van a volver a invitar una segunda ocasión. Pero tu familiar no va a saber nunca de qué se trata. Y puede ser que se resuelva el conflicto vía diálogo, pero si él no va, él no se va a enterar de qué se trata. Y si yo no sé de qué se trata, tal vez el asunto siga adelante. Integran la carpeta, piden el orden de comparecencia, si el caso lo amerita, o el orden de aprehensión, porque yo no fui a ahí no le veo problema. Es una invitación, me están invitando. Quiere decir que el asunto puede ser resuelto vía mecanismo alternativo, vía mediación. Y claro, si yo no voy, no me entero de qué se trata. Le integran la carpeta, o piden el orden de comparecencia, y cuando el señor se iba a Acapulco, lo detienen saliendo de su casa que iba para el aeropuerto. Lo van a hacer comparecer ante el juez. No es detención como un orden de aprehensión. La obligación del policía es llevarlo y presentarlo ante el juez de control en días y horas hábiles. Híjole, la torre. O sea que no me pueden llevar ni en sábado ni en domingo, pues si en viernes, por ejemplo, o el lunes. ¿Sí? Entonces me llevan ante el juez porque ya el Ministerio Público generó un orden de comparecencia, porque la afectación que propició esta persona, el que no fue a la invitación, que no compareció, se había en calidad de imputado. ¿Sí? Allá la cuestión cambió, nos cambió la vida. Sí, José Alfredo, te escuchamos. Sí, maestro, de no comparecer en la primera invitación, de ser en un proceso penal, de igual manera, pudiese ser desde el punto de vista, si se está dando asesoría como parte de abogado litigante, pues que no asistiera en la primera citación, ya que de lo contrario no sería un delito de gravedad al no verse afectado o no ponerse en peligro de la vida o privativa de la libertad de una persona o algún delito grave. ¿No es así, maestro? Bueno, yo sugeriría que si lo mandan a invitar o lo mandan a citar dentro de lo que es una carpeta de investigación, claro que puede comparecer. Es lo recomendable que lo haga. ¿Para qué? Está demostrando una disposición someterse al proceso de entrada.
Ahora, aquí tengo yo una ventaja enorme. Yo soy su abogado, lo llevo y le digo, a ver, aquí está mi representado, usted lo mandó citar, quiero que me dé acceso a la carpeta antes de que él decida si emite una manifestación o no ante su presencia, si declara o si permite que la policía lo entreviste, pero para ello el artículo 218 del Código Nacional me establece el derecho de accesar a la carpeta. Si estoy detenido, si se pretende tomarme entrevista, si se pretende tomarme declaración, son los tres supuestos en que el Código Nacional establece mi derecho de accesar a la carpeta de investigación, fíjense. Ahora, si me están invitando y ahí dice que es una sesión para efecto de buscar una solución a un conflicto ante un facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México o ante el facilitador del área de mediación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, eso no me implica una detención de entrada. Ahora, sí voy a hacer una acotación importante. Hablar con nuestro representado y preguntarle, oye, ¿has tenido algún otro conflicto en el que se pudiese haber generado un orden de aprehensión? Dímelo con toda sinceridad. Porque si tú no me lo dices porque yo no me entere, tú tienes un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Yo voy muy feliz con mi representado, lo llevo ante el Ministerio Público o lo llevo al área de mediación y resulta que tiene un orden de aprehensión. ¿Se acuerdan cuando llevaron detenido, a ver si me acuerdo, un gobernador de Sonora por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ¿se acuerdan? Lo llevó la defensa don Antonio Lozano Gracia. Le cumplen el orden de aprehensión y van ahí a la audiencia. Y en el despacho de Lozano Gracia estaba el hijo de Padres. Y el chamaco tenía un orden de aprehensión, un Oscar Alfa le llaman, un Oscar Alfa. O sea, un orden de aprehensión, fíjense. Y ve el chamaco muy feliz ahí con el séquito de abogados que van acompañando a don Antonio Lozano Gracia, y a él lo ve la policía y dice, a ver, jovencito, aquí tenemos un orden de aprehensión en su contra. Un orden de tacos, dicen por ahí en el vulgar, en lenguaje de los abogados, ¿no? Tenía un orden de tacos y se lo llevan detenido y lo ingresan al penal a disposición del juez. Entonces, sí voy a la primera, por supuesto, y es recomendable hacerlo, porque demuestro mi disposición de someterme al proceso o de responder a la invitación para ir a la solución del conflicto. Pero si hago un acto de contrición, si me permiten la nominación, oye, ¿tienes algún otro problema con la justicia? Si es así, ni te presentes, no vamos a ir. Porque yo sé que si tú dices, tengo un orden de aprehensión, jefe, no, pues sabes que ni te presentes. Es que lo amparamos, no lo ampares. Mejor que él decida. Si él quiere andar prófugo, que mejor que se esconda, que ni vaya. Y ponte lejos, si te llegó aquí la invitación para que vayas o te llegó la citación, es que ya te tienen ubicado. Entonces, ¿qué va a ser mejor? Píntate de colores. Aléjate, pero aléjate por el tiempo. ¿Qué delito es? Me acuerdo de un señor que un día me consultó cuando yo era Ministerio Público. Jefe, tengo una bronca, maté a un parroquiano en una cantina. Ay, en la torre. ¿Y por qué? No, pues es que me quería matar y saqué el arma y le disparé y lo maté. Híjole. ¿Y cuánto tiempo tienes? Pues como 20 años, maestro. No, pues escóndase más. ¿Por qué? Pues no ha prescrito el delito. Si usted lo mató, se presume que lo mató con un arma de fuego. Si le meten la agravante es de 20 a 40 años. En el Estado de México en aquel entonces. La media aritmética son 30. Entonces, con los otros 10 años. Si lo agarran a usted faltando un día, me lo van a entambar. Tenga cuidado. Sí, gracias, mi jefe. Ya se fue. Y siguió en el cerro, allá en el cerro escondido. Faltaban 6 meses y se iba a casar su hija y baja el tarugo a la boda de su hija. Y saliendo de la boda, véngase para acá, papá. A proceso. Órale. Oiga, fíjese que mi papá, pues yo le dije que escondiera el tiempo suficiente. Le faltaban 6 meses. ¿Para qué fue a la boda? Hija, discúlpame, mira, no puedo.
tengo un pendiente con la justicia. Si yo voy contigo, tengo un riesgo de que me detengan. Entonces, no me lo tomes a mal, hija. No puedo acompañarte. Prefiero esperarme 6 meses más a que prescriba el delito. Pero ahí le ganó el descuido, ¿no? Y el sentimiento es que se casa mi hija. ¿Qué hija no quiere que vayas con su padre a la boda? Pues todos quisiéramos que fueran, pero si no puede, está impedido. Y de ese fondo, ¿no? Ahora, podemos hablar de una legítima defensa, pero mientras eso ocurre, se fue a proceso, se quedó encerrado en lo que duraba el proceso, fíjense. Y sí fue un buen rato. Yo como 3 años en el proceso. Hasta amparo salió porque había sido una riña en la cantina. Fue una riña. Pero en lo que demostró eso se aventó 3 años en la cárcel. Tristemente, ¿no? Sí, José Alfredo, ¿quedó claro la contestación? Porque sí. Antes decíamos, Sí, no vayas maestro. no Sí, vayas hasta maestro. que te llegue el tercero. No. Si yo no voy al primero, tengo el riesgo de que no vino. Ahora, si no me citaron a mí y no hay forma de que se acredite que me citaron, pues no voy, pero si tengo, ¿quién lo recibió? Pues lo recibió mi mamá. Y luego firmó mi mamá y le pidieron sus datos, sí, ella firmó como mi madre y les prestó la credencial de lector y tomaron sus datos de mi mamá. Ella es la que me está haciendo de notificado en este caso. Ella se notificó. Es mi madre. Aquí vive, sí, aquí vive. O ocurre muchas veces. Dígale que mañana vengo para notificarle una aceptación. Vuelven al día siguiente y no está a quien han de citar. Entonces lo entienden con quien se encuentre. Claro, si es menor de edad no lo van a entender con él. Van a tener que esperar que llegue un adulto para dejarle la notificación de que ayer vine y dejé esa todo para hoy a las 12 del día y el señor no me esperó. Lo entiendo con usted y vale la notificación, por supuesto. Entonces ahí la importancia de cuidar esos detallitos que pueden costarle la libertad a nuestros representados. No es como antes, ¿no? Ahora, me citan en una agencia del Ministerio Público. No me van a detener, de entrada. Pero sí checar que no tenga ninguna cuenta pendiente con la justicia, porque si tiene otra cuenta pendiente con la justicia, ahí sí ya no es problema de ustedes. Si él no nos dijo la verdad, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Y sí duele, ¿no? Es que lo detuvieron, sí, pero a mí nunca me dijo usted que tenía un orden de aprehensión pendiente. Usted se confió y yo no puedo responder por usted. Discúlpeme. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué mecanismos contempla la ley nacional? La ley nacional contempla la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Mediación. Y bueno, la mediación es, decíamos, una posible respuesta al conflicto a través de un facilitador que propicie el diálogo entre las partes. Él permite ese diálogo, él propicia ese diálogo. Y decíamos que una primera herramienta es lo que es un método en el que el facilitador va escuchando a las partes y va haciendo la interpretación de manera que les quede claro qué es lo que está diciendo el afectado, qué es lo que está diciendo el transgresor, para efecto de encontrar la respuesta al conflicto. ¿Sí? Ahora encontramos, decíamos también, la conciliación en la que sí el facilitador tiene permitido hacer propuestas de solucionar conflicto. Ahí la cuestión sí es más amplia. Permite que éste haga propuestas de respuesta al conflicto. Y todo va a quedar sentado en el acuerdo de mediación. Si se convirtió en conciliación, tendrá que hacerse las adaptaciones correspondientes para que no haya ningún vicio en ese consentimiento. Esa es una cuestión fundamental. ¿Sí? Luego, decíamos nosotros de la unidad de atención inmediata. En algunas fiscalías cuentan con esa área. En otras no tienen área de atención inmediata. ¿Qué ventajas me daban las áreas de atención inmediata? Me tocó vivirlo en una ocasión que fui a dar un curso a Chihuahua. Visité la Procuraduría de aquel entonces y tenían un área de atención temprana.
El área de atención temprana recibía, en este caso, a las víctimas o ofendidos, los escuchaban, dialogaban con ellos. El compañero que estaba ahí en esa área de atención temprana, un ministerio público, tomaba notas y veía de qué se trataba el conflicto, cuál era la afectación a sus derechos de esa persona que comparecía ante él. Y si él veía viable la solución a través de la mediación, les comentaba y les decía que era una opción de buscar la solución a su afectación. No teníamos en aquel tiempo todavía vigente lo que hoy tenemos, como se llaman, los asesores jurídicos. Los asesores jurídicos, como yo les comenté en la primera charla, los tenemos como primer estado Tabasco. En Tabasco no había atención temprana en aquel entonces, cuando yo les comento 94, 95. ¿Qué tenían? Llegaba la persona afectada al área de información, esto ofendido sí, lo pasaban con el asesor jurídico. El asesor jurídico lo asesoraba y le decía, oiga, es viable que busquemos una conciliación. Es lo que tenían en aquel tiempo, 94, 95, en 2001, hasta que llegó la reforma del sistema de justicia penal, surgen estos mecanismos. Su código no tenía más que conciliación, por ejemplo, al igual que el Estado de México. Nuestro Estado de México, en su época, cuando yo trabajé en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, emitió un acuerdo del procurador en el que establecía la viabilidad de resolver conflictos vía conciliación, fíjense. Y esa es una enorme ventaja. ¿Por qué era una enorme ventaja? Porque muchas veces las personas no quieren dinero, fíjense. ¿Qué quieren? Una disculpa. Quieren que el transgresor reconozca su responsabilidad y con eso se dan por bien servido. ¿Sabes qué? La regué, discúlpame. De corazón lo siento. Sí, yo la regué. No debía haberte dicho esto, y no debí haber actuado de esa manera. Discúlpame. No vuelva a ocurrir. Esa era una cuestión que nosotros pudimos ver vigente en aquel tiempo. Hubo una enorme ventaja. Ustedes recordarán que había, por ejemplo, el delito de amenazas, como todavía lo tiene el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de amenazas. Lo tiene el Estado de México y algunas otras entidades del país. En la Ciudad de México, perdón, en el Estado de México no tenemos ese tipo penal. No hay amenazas, fíjense. En 1986 se reformó y se generó un código de procedimientos penales para el Estado de México y venía un precepto procesal que decía que si había alguna amenaza, se procedería a exhortar al que había amenazado con las formalidades de ley para efecto de que no lleve adelante su amenaza, ya que en caso de llevar adelante la amenaza, quede un registro de que vino el afectado o la víctima y dijo que usted lo había amenazado. Si usted lleva adelante su amenaza, se puede agravar la pena hasta 1/3 más. Si usted lo mata como se lo prometió, la pena es de 20 a 40 años de prisión. Si usted una vez procesado le imponen 20 años, con esta acta que vamos a levantar ahorita, en la que yo estoy exhortando a no llevar adelante su amenaza, usted, al no cumplir con lo que estoy pidiendo que cumpla, se va a hacer acreedor a 1/3 más de la pena. 1/3 más de 20 años, ¿cuánto es? 6 años, 8 meses. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, Monse? ¿Estoy en lo correcto o no? 6 años, 8 meses. ¿Sí, estás de acuerdo? 6 años. Luis, ¿estás de acuerdo? Luis Enrique, ¿estás de acuerdo? 6 años, 8 meses es lo que van a agravar la pena. Ok, sí. José Alfredo. Sí, adelante. María Andrea, ¿está de acuerdo? Entonces ahí, eso nos funcionó muy bien, fíjense. En lugar de levantar, por ejemplo, en 1987, yo estaba de Ministerio Público, en lugar de levantar 10,000 averiguaciones previas con motivo de ese delito, se convirtió en 10,000 exhortos, fíjense. Y les debo decir que en ningún caso pasó a consecuencias ulteriores.
felizmente. Te voy a matar, hijo de tal por cual. No pasó nada, por fortuna, camaradas. Esa es una enorme ventaja de entrada, ¿sí? Entonces eso es en aquel entonces, ¿no? Hoy no tenemos esa figura. Todavía tenemos en la Ciudad de México el delito de amenazas, por ejemplo. ¿Cuántas levantan carpetas? No tengo ni idea. No he checado ese dato, pero sí sigue vigente esa área. Entonces, hoy tenemos el asesor jurídico como un coadyuvante, en este caso, es una persona que asesora a la víctima, le asiste en sus derechos, por ejemplo, de entrada, ¿sí? Y el área de atención temprana lo que hace es canalizarlo al ofendido víctima, lo canaliza con el asesor jurídico. Si el hecho no es competencia de la Procuración de Justicia, lo canalizan al área correspondiente, al sistema de desarrollo integral de la familia, al sector salud, al ayuntamiento, al área de servicios a la comunidad, porque muchas veces las personas van al Ministerio Público y creen que ahí van a encontrar la respuesta a su conflicto. Eso lo vemos diario, porque la gente sigue pensando, en este caso, que el Ministerio Público como representante social le va a resolver sus conflictos, sus problemáticas, pero muchas veces no tiene visos penales y por consiguiente lo que hacen es canalizarlo al área correspondiente, ¿sí? Entonces, el área de atención temprana es muy importante. Analizamos los principios, ya vienen en la ley también. No sé si analizamos el de información, sí lo analizamos también, ¿verdad? El principio de información, voluntariedad, información, es decir, le hago saber de qué se trata el mecanismo, la posibilidad de aplicarlo, y bueno, se vincula con el anterior, que es el de voluntariedad de las partes. Analizamos la confidencialidad, la flexibilidad, la simplicidad, es decir, le pongo la mayor facilidad a las partes para que comprendan el mecanismo, la imparcialidad que tienen que tener los operadores del sistema, la equidad, la honestidad, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a proceder este tipo de mecanismos alternativos? Desde que se presenta la denuncia, hemos comentado que se canaliza al área correspondiente. Desde ahí es un primer instante. Yo le pregunto si quiere participar, lo derivo al área de mediación y ahí empieza con la invitación al transgresor para reunirlos y tratar de encontrar la respuesta al conflicto. ¿Qué pasa después, maestro? Bueno, si no optó por esta vía, se inició la carpeta de investigación, se integra, por ejemplo, ya estamos en vías de llevarlo ante el juez, no quiere ninguna salida alterna, van ante el juez, verifican el procedimiento ante el juez, formulación de imputación, petición de vinculación al proceso, aplicación de cautelares, plazo de investigación, y pasan los 3 meses de plazo de investigación, no han llegado a ningún acuerdo. Oiga, señor juez, denos un espacio porque vamos a platicar. El juez les da un espacio hasta por 30 días. No opera la prescripción, se suspende la prescripción, se permite el diálogo, no llegamos a ningún acuerdo, señor juez, se continúa con el proceso, el Ministerio Público formula la acusación, citan a la intermedia, y hasta ahí es el momento en que puede aplicarse este mecanismo alternativo. Si antes de que se dicte el auto de apertura no llegan a un acuerdo, perdió la oportunidad. Ya dictaron el auto de apertura a juicio oral. Oiga, ¿qué cree que siempre quiero? Y hay un auto de apertura. Va a ir ante el juez del Tribunal de Enjuiciamiento. Va a enfrentar un proceso, señor, porque no quiso llegar a un acuerdo antes. Y bueno, ahí habrá que ver qué pasa, porque no hemos visto hasta ahorita algún caso en el que, como en el caso del procedimiento abreviado, ven que el procedimiento abreviado es semejante a lo que es hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Y yo me acuerdo cuando empezamos a dar clases de este sistema, decían, oiga, maestro, ¿y qué tal si ya están en la audiencia de juicio y quieren abreviado? No, el último momento era antes de que se dictara el auto de apertura a juicio oral, les decía yo. Pero muchas veces eso es lo que uno en el código, eso es lo que uno en la normatividad. Pero llegando a la práctica, muchas veces en el juzgado encontramos que, por ejemplo, dicen, oiga, señor juez,
Ya platiqué con mi defendido y a nivel de licencia quería pedirle a usted que se explorara la posibilidad de verificar un procedimiento abreviado. Y ahí viene lo interesante, ¿no? Porque en todo el país no se pusieron de acuerdo nuestros tribunales de enjuiciamiento. En algunos tribunales de enjuiciamiento dijeron no, no es viable porque eso fue hasta antes del auto de apertura. Aquí ya está usted en tribunal de enjuiciamiento. Aquí no puede haber ningún abreviado. Pero hubo algún juez por ahí que dijo, ok, dejo sin efecto el auto y lo regreso ante el juez de control para que ahí verifiquen el procedimiento abreviado si procede. Es decir, lo regresaron. Son dos criterios que tenemos ahí encontrados, ¿eh? Y dice uno, híjole, en la torre, pero la ley es muy clara, muy precisa. Dice, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Y no estamos jugando, es un procedimiento. Son reglas procedimentales. No las voy a estar modificando por la ignorancia de los operadores ni la reticencia del transgresor en este caso, o de la víctima misma, ¿no? Oiga, ya sé, ya me comentaron que sí puede haber. Ya no es el momento, ya pasó su oportunidad. Y creo que nos afecta a derechos humanos, ¿eh? Porque ya hubo un largo trecho para encontrar la respuesta al conflicto vía mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Alguna duda hasta aquí, camaradas? Se fue el tiempo volando, discúlpenme que no me pude conectar a las 7 en punto, pero sí estamos terminando casi en punto, ¿no? Faltan solamente 5 minutos en mi reloj. Los dejo en la opción de dormir, de descansar, de tomar un refrigerio. Nos vemos el próximo martes. O antes si ocurre algo importante como la semana pasada, ¿no? Que nos vimos el jueves. ¿Sí? Descansen, camaradas. Nos vemos, sí, nos Gracias, vemos. maestro. Monse. Luis Gracias, Alberto, buenas maestro. noches. Alfredo, Buenas noches. Angélica, María Andrea, Olivia Buenas noches. Valverde. Que Buenas noches. descansen. Buenas Hasta noches. mañana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, camarada.